Y en primer lugar, lo tengo en línea a Daniel Semirás, economista, amigo de esta mesa, con el que vamos a ver cómo está el panorama de lo que pasó y lo que se viene. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Yo te diría que para comenzar, si estás de acuerdo, hace un balance del 2020 desde el punto de vista económico. ¿Cómo lo ves? Eh, es una de las crisis más profundas que ha tenido la Argentina. Si nosotros tomamos los últimos 100 años, hemos tenido caídas superiores al 10% en la Gran Depresión, allá por los años 30, luego con la salida de la convertibilidad y este año con la pandemia de coronavirus. Es decir, es uno de los tres peores años en términos de nivel de actividad que tiene Argentina en el último siglo. Eso solo indica que es un muy mal año. Y si nos vamos de lo cuantitativo y vamos a lo cualitativo, evidentemente que esto repercute sobre la calidad de vida de las personas, no solamente desde el punto de vista sanitario, por los problemas de salud derivados del coronavirus, sino también por el aumento en los niveles de desocupación y en los niveles de pobreza que seguramente van a ser requeridos muchos años en volver a recuperar el terreno perdido. ¿La única causa del mal año es la pandemia o hubo algún otro agente exógeno al que hay que mirar? Como agente exógeno, probablemente eso, los precios de las materias primas que nosotros exportamos y los términos del intercambio se han mantenido relativamente estables. El comercio internacional venía muy golpeado después de lo que fue el conflicto entre Estados Unidos y China y evidentemente con el parate que tuvo todo el mundo en términos económicos con motivo de la pandemia, eso también repercute, pero yo creo que los problemas son más endógenos que exógenos. Argentina tenía que reestructurar la deuda externa, hizo la mitad del trabajo y como quedó la otra mitad sin resolver, siguen existiendo dudas sobre la capacidad que tiene Argentina para cumplir sus compromisos en el futuro. Y eso es un factor de restricción muy importante porque impide que lleguen las pocas inversiones que pueden existir. Los flujos de capitales habían caído notoriamente y cuando empezaron a recuperarse lentamente en la última parte del 2020 vino este rebrote de la enfermedad y nos deja a Argentina como uno de los países más vulnerables en el contexto internacional. Eh, Algunos integrantes del gobierno siguen sosteniendo de que lo importante para comenzar a recuperar la economía del país es reactivar el consumo y no la inversión. ¿Estás de acuerdo con esa definición? En el corto plazo, el consumo reactiva más rápidamente que la inversión. En el largo plazo, evidentemente, la inversión es más importante que simplemente el consumo. Así que por ese lado, en principio podríamos decir que en una visión de muy corto plazo y la necesidad de que el rebrote se haga mucho más fuerte y notorio, sí, diría que por ahí pasa. El tema es cómo se financia el consumo. Las personas no tienen dinero, la inflación está creciendo de manera sostenida, el gobierno parece haber agotado su capacidad presupuestaria para seguir realizando una transferencia de recursos a través de subsidios. Hoy lo que se impone, yo creo que es un proceso de reforma estructural, pues definir el rol que va a tener Estado, el rol que va a tener las empresas, el rol que va a tener el ciudadano como trabajador en todo este contexto. Eso es lo que estaría pendiente de redefinir. No es lo que ve el gobierno yo creo que está mucho más apurado, el gobierno nacional estamos hablando, para conseguir una recuperación rápida en los niveles de actividad y la apuesta es básicamente el consumo. Si el consumo se financia con emisión de dinero, sabemos que eso es simplemente una forma de engañarnos, no hay una recuperación genuina de los niveles de actividad. Daniel, se ha incrementado bastante por culpa de la pandemia, diría yo, el gasto público. El gobierno ha estado emitiendo indiscutiblemente porque ya no se puede endeudar más, no se pueden vender los activos del Estado como hizo Carlos Menem, pero esta emisión, ¿vos crees que en algún momento del año que viene la vamos a pagar con una alta tasa de inflación?
Creo que la estamos pagando, yo creo que ya la estamos pagando. La restricción presupuestaria dice que lo que el gobierno gasta y no puede financiar a través de la recaudación de impuestos se tiene que cubrir con emisión de deuda o con emisión de dinero. La capacidad de emisión de deuda voluntariamente en los mercados internacionales se ha agotado y es más, como la crisis es global, evidentemente que tampoco hay demasiado apetito para tomar deuda de terceros países. Entonces ahí tenemos un problema de entorno y otro problema de credibilidad. Uno nos viene de afuera y el otro lo generamos nosotros desde adentro. Eh, el gobierno, si no reduce el gasto, tiene que aumentar los niveles de recaudación impositiva. La emisión de dinero con la cual se acompañó la expansión del gasto público, que tenía dos sentidos. Los mayores gastos de salud que eran requeridos por el desarrollo de la enfermedad y por el otro lado los mayores gastos en términos de transferencias que el gobierno tenía que hacer para cubrir lo que fueron las medidas de confinamiento que se fueron tomando, que fueron rígidas en un comienzo y muy extensas a lo largo del tiempo, y todo esto repercutió en los niveles de actividad. Entonces hubo gasto público incrementado para mantener el nivel de actividad y para mejorar la capacidad de respuesta sanitaria. El gobierno, al emitir dinero, lo que fue generando es una presión inflacionaria que todavía no la hemos visto del todo. Si uno se fija en los indicadores, se va a encontrar que en los primeros 6 meses del año, los índices de precios al consumidor fueron más rápidos en su crecimiento que los índices de precios mayoristas. Pero en el segundo semestre, es decir, a partir del invierno en adelante, los precios mayoristas están creciendo más rápido que los precios minoristas. Y esto es una inflación que es de aproximadamente 10 puntos la que se lleva acumulada, que todavía no se ha trasladado de los precios al consumidor. Es decir, hay una presión inflacionaria latente por lo que ya se emitió. Cuando el gobierno en el mes de octubre advierte que la inflación se acelera en precios al consumidor al 3,8% y en precios mayoristas al 4,8%, advierte este problema de una inflación que se está acelerando para los meses que están por venir, y es allí donde se empieza a profundizar los mecanismos estos de emisión de bonos vinculados al comportamiento del tipo de cambio. Esto lo que ha generado es que se ha frenado la presión por el lado de la emisión. El gobierno se ha dado cuenta que la emisión se había desbordado más allá de la cuenta, pero ahora transfiere el riesgo desde el punto de vista de los precios a lo que va a ser el comportamiento del tipo de cambio a futuro. Hoy en día hay tranquilidad en el mercado cambiario por los férreos controles que se van a dar, pero si hay una crisis de confianza con respecto a lo que va a ser la evolución del valor de la moneda nacional, evidentemente que eso puede llegar a representar algún cimbronazo en el mercado cambiario en los meses venideros. Ahí pareciera, por lo que estás diciendo vos, una especie de pax cambiaria, ¿no? Y el gobierno pareciera que está apostando a la recaudación de la cosecha de marzo-abril para el ingreso de dólares y entonces poder equilibrar nuevamente sus cuentas. La pregunta es, Daniel, ¿vos pensás que de la manera que se está dando esta situación, sobre todo con los productores agropecuarios, el campo va a liquidar todo lo que coseche o se va a guardar una buena parte y va a liquidar nada más aquello que necesite para insumos? Bueno, estamos viviendo el fenómeno de la niña. Los precios de los granos han subido a partir del mes de septiembre en adelante en respuesta a lo que se espera sean muy malas cosechas en el hemisferio sur, fundamentalmente en Argentina y Brasil, que son grandes proveedores de granos a nivel internacional. Eso es lo que se está esperando. La cosecha no va a ser buena en términos de lo que son los rendimientos. Los precios ajustan un poco, pero seguramente este va a ser un año mediocre en términos de lo que es la cosecha. Los productores agropecuarios van a tener que vender porque tan pronto como empiecen a aparecer lo que es la entrada de granos provenientes de otros mercados, los precios van a tender a deprimirse. Entonces va a haber cierto incentivo por ese lado para que haya una liquidación de divisas. Lo otro que está es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que está pidiendo que se explicite un programa y ese programa tiene que ser de solvencia fiscal y bueno, no hay demasiado consenso dentro de lo que es la Casa Rosada para explicitar ese programa, y lo otro que tenemos como importante son las elecciones
de mitad de mandato, con renovación de lo que son las dos cámaras en el Congreso de Argentina, eso le pone un condimento adicional, porque tenemos un condimento de lo que es la evolución de un sector crítico para la generación de divisas comerciales como es el campo, otro que tiene que ver con la generación de divisas financieras, que es terminar de resolver los problemas de las deudas con lo que nos queda pendiente con los organismos internacionales, y otro que es un factor político, que también influye para que haya confianza con respecto a lo que es nuestro país y la imagen que nosotros le estamos dando a quienes pueden decidir el ingreso de flujos de divisas que nuestro país lo requiere con extrema necesidad. Cuando Macri le pidió plata al fondo, hubo un factor político que influyó indiscutiblemente porque Trump hizo así con la mano y el fondo actuó en consecuencia. Ahora no está Trump y el factor político puede querer cuidarse un poco más porque hoy la deuda argentina es casi el 50% de lo que tiene el fondo para recaudar en todo el mundo. El resto del 50% se lo reparten entre 6 o 7 u 8 países y nada más. ¿Vos crees que esta solvencia fiscal de la cual vos hablabas recién va a ser uno de los petitorios fundamentales del fondo para poder arreglar con Argentina? Siempre lo ha sido, lo que ha cambiado desde la crisis del 2008-2009, la crisis global derivada de las hipotecas subprime en lo que es la parte de los organismos internacionales y el fondo en particular, es poder atender a lo que es cierto paliativo, red de seguridad sobre los efectos sociales indeseables que podían provocar los programas de ajuste, pero la naturaleza de las exigencias del Fondo Monetario Internacional no cambiaron. Yo no soy analista político, pero tengo que entender qué es lo que sucede en materia política y probablemente los tiempos de dilatar la negociación con el Fondo Monetario Internacional tengan que ver con esto de la partida el 20 de enero de Trump y el ingreso de Biden como presidente en Estados Unidos, en la Casa Blanca, porque esto lo que daría sería otro ambiente. Argentina ha sido muy cuidadosa en términos de sus relaciones internacionales a lo largo de la gestión que encabeza Alberto Fernández. Uno podría haber esperado probablemente algún tipo de conducta, probablemente un poco más díscola con respecto al tema de Venezuela y demás. Sin embargo, Argentina ha sido muy cuidadoso de mantener un panorama despejado en términos de lo que es el ambiente diplomático. Creo que eso tiene bastante que ver con lo que es la renegociación de la deuda. Habrá que ver hasta qué punto el tira y afloje con el Fondo Monetario Internacional puede funcionar, pero ahí sí van por dos lados, ¿no? Por un lado lo que es el entorno político y por otro lado lo que son los requerimientos de la burocracia administrativa dentro del fondo, que tiene su manual de cómo se tienen que hacer las cosas, y ese manual dice que hay que aplicar disciplina fiscal, y justamente ahí es donde los libros de economía del fondo y del ministro de Economía Guzmán tienen discrepancia. Daniel, ahí me avisan que nos queda un minuto justo y quiero preguntarte, me parece muy importante que me digas cuáles serían las condiciones que tiene que cambiar Argentina para que vengan inversores a poner su dinero acá. Yo creo que hay que clarificar, más allá de lo que es terminar de arreglar con el Fondo Monetario Internacional y explicitar un programa, ese programa tiene que tener como base la reforma previsional, porque tiene que decir muy claramente uno de los grandes fuentes de gasto público, cómo se va a resolver en el mediano y largo plazo. Tiene que venir una reforma tributaria integral en la cual se defina no solamente el tamaño y el rol del Estado, sino también quiénes son los que van a pagar los impuestos para que ese gasto público se pueda cubrir, y fundamentalmente una reforma laboral que para el gobierno nacional es una mala palabra, pero si Argentina no logra generar exportaciones de mayor valor agregado y una mano de obra más competitiva, la competitividad únicamente va a descansar sobre el tipo de cambio. Son muy malas noticias para nuestro país. Hay que hacer el trabajo duro dentro de lo que es el mercado de trabajo. Muy claro. Muchas gracias, Daniel. Hasta el próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho para desearles felices fiestas a vos, a Gustavo y a todos los televidentes que nos acompañan. Igualmente para vos. Muchas gracias. Muy amable.